aniversario. Adelante, Charlie. Oigan, pues, ¿qué les parece que ya este sábado se nos acaba la mitad del año, eh? Sí. Y es un día muy interesante dentro de la historia mexicana, porque se conmemora uno de los hechos que más está presente en toda la mentalidad del pueblo, la Noche Triste, 20 de junio de 30 de junio de 1520, sí. Es ese acontecimiento. Ya recordaremos que había llegado Cortés con su tropa el 6 de noviembre del año anterior, que se habían apoderado de esos invitados incómodos de que les prestan la recámara y se quedan ahí después de meses, después de la matanza del Templo Mayor. Cortés, que había ido a combatir a las tropas de Pánfilo de Narváez, que habían llegado a Veracruz, y se encuentra con todo aquí alborotado. Entonces deciden huir porque ya nadie los quería. Bueno, ya verdaderamente las pedradas ya habían, de los insultos y las pedradas habían pasado a la violencia directa. Entonces en esa mañana, lluvioso, porque aquí justamente nuestro verano es lluvioso. Salen sigilosamente, la mujer que va en la noche a buscar agua, que los encuentra, etcétera. Y empieza a dar el grito de alerta. Y ahí comienza la leyenda. Tan ambiciosos que todos aquellos tesoros que les habían dado de dijes, diademas, colgantes, lo fundieron para hacer los famosos tejos, que son unas barras de oro, de la cual podemos encontrar justamente un ejemplo en el Museo Nacional de Antropología, que se encontró en excavaciones en lo que es la avenida Puente de Alvarado. Y ahí viene la leyenda, ¿no? Del Puente de Alvarado. Los más listos, como Cortés y sus capitanes, llevaban poco, porque la mayoría al cruzar con esos puentes que eran desprendibles, se hundieron, se ahogaron. Y cuenta la leyenda que Alvarado, cuando empezó a tirar todo así de me salvo, me hundo. Exacto, encontró una lanza y con esa ya hace un brinco que lo hubiese llevado a las Olimpiadas. Qué lástima que no estaba en salto de garrocha. ¿Es cierto que nadie ha superado ese salto? ¿Fue tal su salto? No, mira, nadie lo ha superado, porque hasta una calle lleva su nombre. Sí. La continuación de Hidalgo, que luego se convierte en San Cosme, es Puente de Alvarado. Pero esa es la leyenda de que tomó la lanza. La realidad es que encontró una diga a través de la cual pudo pasar y salvarse. Y luego todos fueron a lloriquear a la sombra del árbol allá en Popotla, ¿no? Sí. Oye, pero también dicen que su caballo había muerto antes de cruzar, y entonces que él, al cruzar al otro lado de la viga, toma el caballo de otro capitán y los abandona. Claro, todos habían perdido sus monturas prácticamente. Y sí, encontró una yegua, exactamente. Y abandona al capitán. Sí. ¿Es verdad o también es parte de la leyenda? Todos iban en tropel. Hay que imaginarnos que era una calzada, la calzada de Tlacopan, que por muy grande que fuera, era una vía estrecha, un ejército huyendo con todos los indios que les ayudaban en el cargamento, más las mujeres, más todo, pues imagínate. Se supone que él iba hasta el final, ¿no, Alvarado? Dice que el puesto más peligroso. Es que en la retaguardia, claro, en la retaguardia, porque era un ejército en retirada, no era una pandilla huyendo, ¿verdad? Escapando. No. Y tenían que organizarse como ejército, efectivamente. Oye, perdón, y tú que todo lo sabes o lo que no sabes, no lo investigas, ¿es verdad que la calle de Puente de Alvarado es la calle con el nombre más antiguo de toda la Ciudad de México, que se conserva ese nombre a la fecha? No, fíjate que en realidad hay distintas, porque Iztapalapa, por ejemplo, la de los Donceles, desde un principio, esa es de las pocas calles que he conservado la nomenclatura original. Wow. Ahora, hay muchos monumentos muy interesantes ahí. Está todo el conjunto de San Hipólito. ¿Qué les parece si vemos las imágenes? Porque poca gente está consciente de que en el número 4 de Puente Alvarado, muy cerca del cruce con Reforma, se encuentra lo que queda del antiguo hospital de San Hipólito. Ojalá veamos las imágenes, porque es importante. Aquí está. Aquí podemos ver. Este fue el primer hospital de América dedicado a la atención de enfermos mentales. Seguramente el nombre Fray Bernardino Álvarez les dice algo. Es el del Hospital Psiquiátrico de México, en su honor, porque este fraile, un hombre que había derrochado su fortuna, que había, bebido, viajado y todo lo demás, de repente entra en una crisis
y se vuelve religioso y decide dedicarse al cuidado de estas personas a la que todo el mundo los trataba como endemoniados, porque no se sabía. Entonces, hacia 1566, después de tanto insistir, le dan ahí unas casas junto a la famosa ermita de los mártires, que así se llamaba la que había fundado uno de los sobrevivientes de la Noche Triste, en memoria de ese día, y más que nada... ¿Juan Tirado? Sí. De el 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, que fue cuando cayó México Tenochtitlan. Sí. Y por eso está. día. Más adelante a esa ermita se le llamó de San Hipólito, y era el lugar a donde iba el paseo del pendón. Aquel pendón que había traído Cortés salía en procesión desde el ayuntamiento, recorría por Tacuba, llegaba en caballos, llegaba hasta San Hipólito, escuchaban la misa y se regresaban a depositarlo. Bueno, ese es el origen del templo y también del hospital. Obviamente eran casas muy pobres de adobe, como la ermita. Hasta el siglo XVII-XVIII se comienza a construir ya de cal y canto, como se decía entonces, y es cuando surge junto a este edificio, del cual se conserva solamente el claustro del convento, porque lo que era el hospital en sí se derrumbó cuando se abrió la calle de Héroes. ¿Sí? Ahí se fue. Dicen que por iniciativa de Joaquín Casasus, uno de los grupos de los científicos, yerno de Altamirano, ¿verdad?, para tener acceso a su casa. Y vamos a ver entonces San Hipólito. Es un templo en donde la devoción por San Judas Tadeo ha devorado al monumento. Sí. Tan es así que prácticamente resulta imposible ver su fachada. Hay que irse al extremo de la Alameda, así como unos catalejos, como decían los abuelos, ¿no?, para tratar de identificar los elementos de este bello edificio barroco. Obviamente, el comercio ambulante, que bueno, la necesidad es perra, ¿verdad? Ni modo, no podemos criticarlos porque son trabajadores haciendo... de subsistencia, finalmente. Exacto, nos permiten apenas ver esta parte, la parte baja de la fachada y el interior, que afortunadamente está en remodelación. Y dentro, aquel esplendor barroco del siglo XVIII prácticamente ha desaparecido. Hay uno que otro cuadro, está el altar principal, una capilla muy interesante de los mártires mexicanos, que se refiere más que nada a los de la cristiada, ¿sí? Eso es. Y el río de gente que está continuamente, sobre todo los del 28 y el 28 de octubre. Es imposible pasar por ahí, materialmente. Exactamente. Lo que es muy interesante es que en la esquina de este templo, y ojalá veamos las siguientes imágenes, hay un monumento que todo mundo pasa y no sabe ni de qué se trata. Ay, por favor, cuéntalo. Aquí está, miren, hay que hacer malabares para poder apreciar. Estas imágenes las tomé, bueno, verdaderamente, casi pisoteado por la gente que iba, ¿no? Bueno, hubieras agarrado escalerita. ¿De qué se trata? Lo hizo a fines del siglo XVIII, hacia 1780, el maestro mayor de obras de la Ciudad de México, José Damián Ortiz de Castro. Vean la imagen, aquí entre los roces, en los toldos, resulta un poco difícil hasta que nos acercamos y vemos que es un indígena, donde hay un ser extraño que lo va llevando, y ya en el detalle vemos que es un águila que lo tiene sostenido por las garras. Bueno, esto es el sueño del emperador, una leyenda que se gestó en la época colonial para justificar la conquista. Se dice que entre los augurios que tuvo Moctezuma, un día soñó que un águila llegaba y lo llevaba por los aires, y que eso lo interpretaron los augures como un aviso de que su imperio iba a volar exactamente como él estaba, y se llegaba a su fin. Pero como les digo, es una leyenda inventada a mediados del siglo XVI por los españoles. José Damián Ortiz de Castro hizo este monumento, que era blasón urbano, para obtener el grado de maestro de la Ciudad de México. Y el que es el gran maestro, y un águila que anda volando por ahí de repente, que ojalá no nos lleve, es Víctor Segarra.